Proceso de traspaso en SAP mediante la transacción Migo. En esta oportunidad vamos a ver cómo poder realizar traspasos, ya sea por ejemplo en este caso que es de centro a centro. En este caso tendríamos el centro 1014 al centro 1013. Y como pueden ver, pues haríamos un movimiento 301, haríamos el traspaso del centro 1014, el almacén A, y del centro 1013, el almacén A correspondientemente. Si vamos a hacer el traspaso, pues quedaría así, iría el material del centro 1014 al centro 1013. Por otro lado, si deseamos realizar traspasos en el mismo centro pero en diferente almacén, lo podríamos hacer también, como por ejemplo aquí del almacén A al almacén B con un movimiento 311. Entonces para esto podemos ir directamente acá al cuadro de comando y escribir la transacción Migo, o directamente desde el menú SAP en logística, gestión de materiales, compras, pedido, funciones siguientes, y posteriormente vamos a ver que está la transacción Migo, entradas de mercancías. Damos doble clic y nos envía a esta pantalla. Lo primero que debemos hacer es indicar qué es lo que deseamos hacer. En este caso vamos a indicar que vamos a hacer un traspaso. Una vez hecho esto, nos cambia a esta pantalla y acá podemos elegir un documento de referencia. En este caso voy a indicar otros. Una vez hecho esto, vamos a poder indicar el tipo de movimiento, en este caso de traslado, salida a almacén, y acá pues podemos indicarlo directamente si lo sabemos, o podemos dar un clic en el match code para indicar cuál es el traslado que deseamos hacer. Por ejemplo, pues aquí podríamos elegir también traslado de centro a centro en un solo paso, o pues en este caso que voy a elegir el 313, traslado de almacén a almacén, y este como tal es una salida. Por lo tanto, este es un proceso de dos pasos. Voy a cerrar por aquí ya que ya tengo elegido el 313 y ahora vamos a indicar cuál es el material que deseamos trasladar. Sin embargo, antes de ver esto, vamos a poder ver el stock ingresando, por ejemplo, aquí a la transacción MB52. Y una vez tengamos esa transacción, vamos a poder indicar cuál es el material y el centro donde está actualmente el material. En este caso indiqué este material, ahora le doy ejecutar y ahora me muestra todo el stock, y vemos acá en libre utilización que tenemos estas cantidades en estos lotes. En este caso voy a hacer el ejercicio pasando material de este lote a este lote. Y ahora, si queremos ver a mucho más detalle como tal el movimiento en los lotes, vamos a poder ingresar a una transacción que sería la MMBE. Damos un enter y como podemos ver, esta es la pantalla de esta transacción. Acá vamos a indicar nuevamente el material, indicamos el centro y adicionalmente pues si queremos el lote, en este caso lo voy a dejar así, le doy ejecutar y acá como pueden ver pues está prácticamente la misma información que estaba en el reporte anterior, pero ya van a ver por qué también les muestro esto y por qué es tan importante. Ahora voy a regresar a la transacción Migo y una vez acá pues ya voy a indicar el material, el centro donde está este material lo podemos identificar desde el match code. En este caso voy a indicar el centro 1013, damos un enter y acá nos aparece este centro, le damos doble clic y como pueden ver aquí nos aparece el nombre de este centro. Ahora vamos a indicar el almacén. En este caso el material está en el almacén general, lo seleccionamos y acá como pueden ver es de dónde viene el material y acá es para indicar a dónde va el material. Antes que nada podemos dar un enter aquí para que nos aparezca más información allí y como pueden ver nos ha llenado toda esta información automáticamente porque estamos haciendo el traspaso por almacén, lo cual quiere decir que este es del mismo centro. Si hubiésemos elegido para otro centro nos aparecería información correspondiente para indicar el centro, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí al match code y elegimos nuevamente en este caso el almacén general, o si ustedes lo desean o tienen la necesidad de hacer el traspaso a otro almacén pues lo seleccionarían, ¿vale? En este caso va a ser el mismo, va a ser el general, ya que lo único que vamos a cambiar es el lote. Acá indicaríamos el lote de dónde viene, vamos a identificarlo en la transacción MB52. Entonces lo que deseamos es pasar de este lote a este lote. Por lo tanto lo que haré es copiar el nombre de este lote, lo copio,
regreso a la transacción, lo pego y ahora vamos a indicar hacia dónde va el material. Vamos a regresar, voy a seleccionar que sea este, lo copio igualmente, regreso y ahora lo pegamos acá. Una vez hecho esto, vamos a poder indicar aquí la cantidad que deseamos pasar. En este caso, como pueden ver, tengo 1017 piezas aquí y voy a pasarla aquí a estas 600. Voy a pasar 400 piezas para que en este lote hayan 1000 piezas. Regresamos por acá, entonces indicamos 400 piezas. Y si ustedes no tienen acá la posición OK, la seleccionan para que no tengan ningún inconveniente. Y ahora damos clic en guardar. Una vez hecho esto, como pueden ver, ya nos indica el documento de material que se ha contabilizado, el cual pertenece a un traspaso. Le damos clic, lo abrimos y lo copiamos para tenerlo presente en el proceso posterior. Voy a pegar ese número de documento por aquí en un bloc de notas para tenerlo presente. Y una vez hecho esto, vamos a regresar por aquí a SAP. Vamos a ver el reporte, vamos a identificar qué es lo que ha cambiado en los reportes. Vamos primero que todo a la transacción MB52 y aquí podríamos regresar, volver a entrar y como pueden ver aquí hay un traspaso de 400 piezas, sin embargo no está en el stock de libre utilización porque aún nos falta un paso para que logre estar como libre utilización. ¿Listo? Solamente en este caso estamos haciendo el traspaso y ya les voy a indicar cómo realizar el proceso de almacenamiento de este material que estamos traspasando. Igualmente, como pueden ver aquí en el otro lote ya ha disminuido la cantidad que tenía de material. Ahora voy a ir a la transacción de resumen de stock, la cual es la MMBE, y acá podemos actualizar directamente y podremos ver el cambio. Acá también están las 400 de traslado, como pueden identificar es el movimiento que acabamos de hacer. Y ahora, para que esto quede acá en libre utilización, vamos a regresar a la transacción Migo y lo que debemos hacer aquí es seleccionar ahora almacenar y acá como pueden ver pues nos indica el documento reciente que hemos generado. Como podrán ver es el mismo que acabamos de generar. Igualmente, si ustedes tienen otro documento pues lo deben incluir allí para que se haga el proceso correctamente. Una vez hecho esto, damos un enter y ahora nos envía toda esta información automáticamente. Como pueden ver, acá hay una clase de movimiento, la cual es la 315, por eso este proceso es en dos pasos. Anteriormente fue la 313, que fue del traspaso, y ahora para el almacenaje es la clase de movimiento 315. Una vez identifiquemos que todo está correcto, lo único que debemos hacer es bajar por acá, indicar posición OK y damos guardar. Como podemos ver en la parte inferior izquierda nos da un nuevo documento de material contabilizado. Vamos a copiarlo también y lo voy a pegar también en lo que vendría siendo el bloc de notas que había abierto. Entonces esto es de almacenar y aquí lo pego para tenerlo muy presente. Voy a regresar nuevamente, vamos a ir a lo que vendrían siendo los reportes para verificar qué ha cambiado. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el traspaso y estas 400 unidades de material se van a ir aquí a libre utilización de este lote. Voy a regresar, voy a volver a ejecutar el stock y como pueden ver están las 1000 piezas que deseaba. Ahora vamos a ir a la otra transacción donde estábamos viendo el otro reporte. Acá está el traspaso de 400 unidades. Vamos a actualizar o refrescar y como podrán ver ya están las 1000 piezas. Y por último les quiero explicar cómo reversar esto, cómo anularlo en caso de que se hayan equivocado. Entonces lo que debemos hacer es ir nuevamente a la transacción Migo. Vamos a volver por acá y en vez de seleccionar almacenar o traspaso vamos a indicar la opción de anulación. Acá lo que debemos hacer es primero que todo anular el almacenaje, el cual sería este documento y pues es el que nos muestra aquí por default ya que es el último que hemos realizado. Damos un enter, verificamos que realmente es lo que deseamos cancelar. Damos un clic por aquí abajo donde dice posición OK y daríamos en guardar. Nos da un nuevo documento de material. Este como tal es de la anulación del almacenaje.
Vamos a copiarlo, vamos al bloc de notas y pues aquí ya lo pegué como la anulación de ese almacenaje. Debemos hacer primero la anulación del almacenaje y posteriormente la anulación del traspaso, ya que si directamente hacemos la anulación del traspaso no nos lo va a permitir hasta que anulemos primero el almacenaje. Ahora entonces vamos a copiar el número de documento del traspaso, regresamos por acá a la anulación, lo pegamos, damos un enter, verificamos que sea el traspaso correcto, damos posición OK, damos en guardar y una vez hecho esto nos da el nuevo documento de material en la parte inferior izquierda. Lo podemos copiar también y pegarlo en nuestro bloc de notas, que en este caso es donde estoy guardando toda la información. Y ahora si regresamos como tal a los reportes, nos va a aparecer como si no hubiéramos hecho prácticamente nada. Como pueden ver, aquí se reversó, están los 1017 del principio. Vamos a regresar por aquí. Como pueden ver, está acá los 1000 y acá 617. Vamos a regresar, volvemos a ejecutar y ahora como pueden ver están los 600 del principio y los 1017 del principio de los respectivos lotes. Eso sería todo por ahora, espero que les haya ayudado muchísimo esta información. De ser así, no olviden darle un like a este video, suscribirse, ya que estaremos subiendo mucho más contenido de este tipo. Hasta la próxima.